Buenos días a todos. Tengan la bondad de ponerse de pie, por favor. Vamos a leer la palabra. Vamos a honrar al Señor. Jueces, capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra, por las advertencias que estás enviando sobre nosotros. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino a cuidar muchísimo esta salvación tan grande. Perdónanos nuestro descuido, nuestra indiferencia y sobre todo la dureza de nuestro corazón, porque te hemos relegado, Señor, a un segundo plano, a un tercer lugar en las prioridades de nuestra vida. Lo reconocemos, te pedimos perdón y gracias porque aún no nos has consumido. Todavía podemos adorarte y alabarte, pero Señor, despiértanos, como dijo tu palabra en la boca de la profeta. Despiértanos y gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El Señor está viendo con mucho, quizá con mucho dolor, con mucha tristeza, cómo el pueblo del Señor se ha estado enfriando, cómo estamos echando a perder a la siguiente generación de cristianos. Hacía el Señor una comparación doctrinal y realmente creo que el corazón del Señor está entristecido por culpa nuestra, porque nosotros los padres somos los primeros en estorbar que los hijos vengan a Jesús. Él dijo algo muy puntual: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso quiere decir que muchos de nosotros los padres estamos impidiendo que los niños vengan a Jesús. Y eso va a traer graves consecuencias. Va a traer mucho dolor, especialmente en las madres, que son las que más sufren cuando un hijo se desvía, cuando un hijo se aparta de los caminos. Es la madre la que más sufre, porque lógicamente el sentido materno se ve lesionado con esa conducta. Pero lamentablemente los afanes del mundo, las ideas religiosas o los marcos de referencia con que han crecido muchos padres ha hecho que le transmitan a sus hijos el mismo marco de referencia, de darle al Señor las obras, no las obras, las sobras, lo que sobra. Se dedican más a cultivar su intelecto que su vida espiritual. Y lamentablemente eso ya pasó allá en los tiempos de Josué, en los tiempos de los jueces. Y yo creo que estos tiempos el Señor está despertando la conciencia de aquellos que quieran salvar a su familia todavía, de aquellos que quieran impregnar en sus hijos una verdadera identidad cristiana, no evangélica ni religiosa, porque los evangélicos son todos los que llenan las iglesias, los cristianos son pocos, los cristianos son los que siguen los pasos de Cristo. Los evangélicos no, ellos son los que viven el evangelio como doctrina, como religión, como costumbre, como una moda.
Y eso es aborrecible delante de Dios. Tengo que recordar que los padres son los responsables de inculcar en sus hijos el amor a Jesús. Son los padres, los dos, padre y madre, los obligados a inculcar en sus hijos la adoración. ¿Cómo van a adorar sus hijos si no ven a adorar a sus padres? ¿Cómo van a levantar sus manos si no ven levantar sus manos a sus padres? ¿Cómo se van a humillar ante Dios si no ven a sus padres humillados ante Dios? ¿Y cómo van a querer servir a Dios si no ven a sus padres sirviendo a Dios? O sea, todo el ejemplo no lo da la iglesia, el ejemplo lo dan los padres. Y de eso depende el éxito o el fracaso. Voy a cambiar éxito por triunfo. De eso depende el triunfo o el fracaso de una familia. No son los hijos los culpables de abandonar la casa de Dios, son los padres. Por la religiosidad, porque en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás venga por añadidura, se están dedicando a buscar las añadiduras y dejando por un lado el reino de Dios. Les debe dar vergüenza a ustedes que ustedes le están cerrando las puertas del reino de Dios a sus hijos. Son ustedes los que los están reteniendo. Algunos ya se los retuvieron. Tienen mucho triunfo en el mundo, tienen buenas carreras, buenos trabajos, tienen suficiencia de pan, tienen suficiencia con sus tarjetas de crédito, pero tienen un corazón seco hacia Dios. Y eso es culpa de ustedes, los papás. Ustedes hicieron eso. O eso es lo que están ustedes haciendo. Mi esposa hablaba hace poco sobre el sentido de familia. La iglesia debiera ser una familia para nosotros. Porque la Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los que quedamos desamparados. Pero quedar desamparado no significa que quedemos en la calle. Es porque tenemos, al aceptar a Jesús, tenemos que hacer una división entre las costumbres de la familia y las exigencias de Cristo. Ahí es en donde quedamos desamparados. Ya no tenemos familia. Ya no podemos ir a sus fiestas porque hay licor, hay música del mundo, hay minifaldas, hay un montón de carne por todos lados, y eso lo he visto yo en las mismas bodas de algunos de ustedes. Sus invitadas llegan semidesnudas, provocando sexo, provocando sensualidad y lujuria. Y es cierto, no lo pueden evitar porque son sus familiares. Pero esa mezcla es lo que está fastidiando en el crecimiento de la iglesia. Entonces, lógicamente, para poder vivir un evangelio puro de acuerdo a las exigencias de Cristo, tenemos que quedar sin familia. Y ahí es en donde entra la iglesia. Ahí entra la iglesia. Porque usted ya no puede compartir con sus primos, ni con sus primas, ni con sus tías, ni con su abuelita, porque ellos tienen otras creencias. Entonces el Señor habilita la iglesia para que aquí encontremos a la familia. Hace años le pregunté al Señor, tu palabra dice que el que no deje padre, madre, hijos, tendrá 100 veces más. ¿Dónde están mis 100 madres? ¿Dónde están mis 100 hermanas? ¿Dónde están mis 100 hermanos? No están. Entonces hay que averiguar qué pasa con la iglesia, por qué no es familia. Muy sencillo, platicábamos con mi esposa que el problema está en el marco que usted trae de su familia cuando usted vivió ahí. Ahí está el problema. Si usted tiene una noción equivocada de su familia biológica,
en donde lo abandonó su papá, su mamá, su abuelita y sus tíos y todo lo dejaron solo. Y usted tuvo que ser una persona autosostenible. Usted tiene roto el concepto de familia aquí adentro. Y eso baja para acá. Si mi familia biológica, que debieron amarme, que debieron protegerme, que debieron cuidarme, no lo hicieron, ¿cómo lo van a hacer este montón de esta chusma? ¿A cuente qué lo va a hacer? Y ahí está en donde no aceptan a la iglesia como familia, ni aceptan ser familia. Entonces, platicábamos con mi esposa, concluimos que el problema tuyo de no ser familiar mío es porque has crecido sin una madre presente. Que tu padre biológico, con todo el perdón, ¿dónde está? Entonces tu vacío paterno hace que no puedas ver a tus 100 padres que la iglesia ofrece. ¿Se dan cuenta? Usted tiene un mal concepto de su familia biológica. En consecuencia, la iglesia no puede ser su familia espiritual. Ese es el choque que hay. Ahora el Señor abre un ministerio familiar que ha sido una utopía totalmente. No hay familia. Y como he dicho muchas veces, si usted anda por el escalón y se le pincha una llanta, no me vaya a llamar. Porque si aquí en la iglesia nos damos la espalda, ¿qué va a hacer cuando se quede sin llanta de repuesto ahí arriba? Sin tríquet y sin nada a las 10 de la noche. No puede hacerlo. Porque aquí no hay un acercamiento. Y si no hay un acercamiento aquí, ¿cómo pretendemos que haya un acercamiento allá? Yo viajo por todo el país, bendito Dios, y en cada ciudad les he contado, tengo siempre algún pastor, un amigo, un conocido, a quien puedo pedirle ayuda en cualquier emergencia, una lluvia, un aguacero, cualquier cosa, puedo llamar. Pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Eso es lo que no piensa la iglesia. Porque ese marco ingrato que tienen de su familia lo han traído a la iglesia. Y como aquí fueron abandonados, aquí también se sienten abandonados. Y es donde se forman los diferentes clanes. Ese es el dolor que se provoca en el corazón de Dios. Dios está viendo que su iglesia, que Él fundó para que fuera la familia espiritual de su pueblo, no está llenando ese perfil. No nos apoyamos unos a otros. Por más que hemos tratado de enseñarlo y de vivirlo, no se puede. Por esas cerras, ese corazón tan cerrado, ese corazón tan árido que no recibe la palabra. Es triste. Es triste. Y eso nos va a llevar a una tragedia espiritual. Ya nos está llevando. Yo sueño con que la generación de niños que están creciendo en la iglesia no se pierda. Ese es mi sueño. Aunque algunos ya se perdieron porque sus padres los han sacado del reino de Dios. Les evitan escuchar palabra que escarbe, palabra que confronte, palabra que enseñe, que nutra. Se los evitan por llevarlos a lugares en donde escuchen palabras que les retiñan los oídos, que les hagan sentir bien. Se oponen totalmente a la enseñanza bíblica que el Señor nos da a nosotros aquí en Visión de Fe. Se oponen. Y el dolor es para ustedes, queridos.
Un día el Señor va a llamar a sus hijos a un ministerio. Y el peligro es que lo practiquen de acuerdo a lo que ustedes han visto en la calle y no en el marco de la palabra. Si mi esposa faltara un martes, ¿quién de ustedes, damas, puede venir a predicar? ¿Quién tomaría el púlpito? Ninguna. Porque no se dejan discipular. Vienen a la iglesia como a venir a cualquier culto. Porque cuando la palabra habla, empieza a remover conciencias. Pero hay conciencias que ya están saturadas. Si el Señor nos quitara a nosotros, ¿quién tomaría la dirección de la iglesia? ¿Quién? Un día el Señor puede llamar a alguien a un ministerio y si no ha sido discipulado debidamente, no va a poder. Y una vez más, quiero hacer conciencia, padres, no sean ingratos. No le nieguen el reino de Dios a sus hijos. Ustedes no lo quieren, está bien. Así fueron enseñados por sus mentores que los engendraron a Cristo. Pero no sean ingratos. No les nieguen a Dios, a sus hijos, el privilegio de servirlo. Aquí se ha llamado a algunos jóvenes a servir a Dios y sus padres se han opuesto. Y si no sirven a Dios, ¿a quién van a servir? Porque usted tiene que tener algo presente. Todos hemos sido salvados por Cristo para servirlo, no para servirnos de Él. Y si usted no incentiva a sus hijos que sirvan a Dios, van a servir a alguien. Al mundo, al diablo, a las riquezas, a lo que sea. Porque dentro de nosotros hay una necesidad de servir. Es inherente del ser humano. Se lo demuestro. Si yo llegara a su casa a visitarlo inmediatamente, ¿qué es lo que haría su esposa? Hábleme. Ofrecer algo. ¿Quiere algo, pastor? No porque sea pastor, puede ser Juan Pelotes, pero ¿quiere algo? ¿De dónde brota ese quiere algo? Porque es una necesidad de servir. Pero con Dios no hacemos eso. Con Dios no lo hacemos. No lo queremos servir. Y ojo, no estoy pidiendo que hagan fila ahí para servirlo, no. Estoy hablando con gente de Biblia, con gente de años. No vaya a hacer cola ahí para apuntarse en el diaconado, porque eso es mentira. 2, 3 domingos y luego se vuelve a ir. Pero sus hijos necesitan ser enseñados, porque nacieron en Cristo para servirlo a Él. Amén. Entremos en esencia. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita y su hijo Gedeón. Aquí está. No se me duerma ni parpadee porque le van a pedir cuentas. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ok, nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Si el hijo ve que su papá es dominguero, ese hijo va a ser dominguero. Si el hijo ve que su mamá falta 4 días a la semana a la iglesia, ese hijo va a faltar 4 días a la semana a la iglesia. Y como hablaba con alguien, con otro pastor donde estuve el viernes, la iglesia ya no es parte de la familia. Ya no. La iglesia se convirtió en una parafernalia, en un apéndice.
La iglesia dejó de tener importancia vital en el corazón de muchos padres y ahí se están metiendo a sus hijos. Que no falten al colegio, pero que puedan faltar a la iglesia, eso no hay problema. Que no falten a clases, pero a la iglesia no importa que falten. Y eso ya sucedió. Así que Joás es un descendiente de Manasés, hijo de José. Imagínense el linaje que trae. Joás es un descendiente de Manasés, hijo de José, allá en Egipto. Cuando repartieron la tierra, les tocó esa parte llamada Ofra. Joás sabía perfectamente cómo adorar al Dios de Israel. Sin embargo, cuando entra a la tierra prometida, se mezcló con los habitantes de la tierra. Ahí está el problema. ¿Cuántos años, cuántas veces el Señor ha advertido? Prepare a sus hijos para cuando vayan con los habitantes de la tierra a la universidad, porque ahí es donde va a estar el peligro. No es que no vaya, prepárelos. Prepárelos. Porque los va a perder. Porque los habitantes de la tierra tienen más cosas emocionantes que ofrecer que el Evangelio. Porque el Evangelio lo que ofrece es eternidad. El mundo lo que ofrece es transitoriedad. Así es. El Evangelio ofrece eternidad. Y el mundo ofrece lo transitorio. Para 25, 30 años y se acabó. Lo van a jubilar. ¿Y qué va a quedar? Entonces Joás se mezcló con los habitantes de la tierra. ¿Y qué pasó? Empezó a declinar en su adoración a Dios y mezcló tanto la adoración al Señor como la adoración a Baal, porque tenía 2 altares y una imagen de acera a quienes ofrecer sacrificio. Asombroso. De la esencia de José, del linaje de José. Joás se convierte en un hombre de doble moral religiosa. Nunca dejó de ir al templo. Nunca dejó de ofrecer sacrificios. Nunca dejó de cumplir sus ritos que Dios había ordenado. Nunca dejó de llevar su cordero pascual cada año. Pero en escondidas tenía otro altar. El altar a Baal, a sus ídolos, a su ego, a su tele, a su intelecto, a su orgullo, a su comodidad. Doble moral. Eso fue lo que aprendió Gedeón desde pequeño, viendo a su padre lo que hacía en oculto. El papá nunca se imaginó que su hijo estaba observando todo lo que él hacía. Usted no se imagina, mis queridos padres, que sus hijos están imitando su conducta. Si usted ha sido una persona muy espiritual, muy entregado a Cristo, muy cumplidor de la palabra, muy respetuoso de la autoridad, sus hijos van a hacer eso, porque nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Pero si usted es un rebelde escondido, si usted es un rebelde de doble moral, si usted es un religioso que cumple un rito de día, pero de noche, o al subirse a su carro, reniega de todo, como dijo la profecía, su hijo lo está viendo. Y eso es lo que tenemos en la presente generación, más la que ya viene. Ese es el problema. Que ustedes son los hijos que vieron a sus padres con una doble moral religiosa y ahora vienen a Visión de Fe con esa moral. Y ya se la están pasando a sus hijos. Y sus nietos, si usted se descuida, van a repetir lo mismo. Hasta que el templo de Jerusalén fuera destruido totalmente. Entonces la iglesia un día puede ser destruida totalmente. El edificio, digo.
Porque ya dentro de 2 generaciones más, ya no va a haber para sostener una iglesia. Ya no van a haber sacrificios, que fue lo que encontró Jesús. Entonces Gedeón está aprendiendo eso. Desde pequeño vio a su padre lo que hacía en oculto. Es decir, Joás era un fiel creyente en el Dios de Israel de día, pero de noche adoraba a los Baales a escondidas. Joás tenía una doble moral, una vida pública y otra privada, y eso se llama hipocresía. En ese ambiente se formó Gedeón. Y tengo que ser claro y dolorosamente sincero, pero eso es lo que sus hijos están viendo en ustedes. Una doble moral religiosa. Y algunos ya están exactamente igual que los padres. Quizá haya algún rescatable. Quizá hay algún niño de los que están aquí que se pueda rescatar todavía. Esa es mi esperanza. Algunos ya no son rescatables. Ya no pertenecen al reino de Dios. Aunque canten, toquen, bailen, dancen y todo, ya no están en el reino de Dios. Así que Gedeón es una víctima de la doble moral de su padre. En ese ambiente hipócrita de Joás, ahí se formó Gedeón. Como consecuencia, Dios les había enviado un castigo en la presencia de los madianitas, quienes les quitaban su trigo y sus alimentos. Vamos a empezar a verlo. Veamos el verso, empecemos por el verso 1, querida hermana, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Vea la declinación. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Sígame, por favor. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Se lo llevaban todo. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Haga un alto ahí, por favor. Ahí entra Gedeón. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cómo es que vienen los madianitas y nos quitan todo nuestro grano, nuestro ganado? Hemos trabajado todo el año sembrando, cuidando, desmontando el terreno, y a la hora de la cosecha se nos hace humo. ¿Qué pasa con nosotros? Eso es lo que Gedeón nos explica. Mis padres me han contado las maravillas que hacía Jehová en el desierto, y ahora resulta que nosotros, los herederos de nuestros padres, estamos pasando hambre, miseria. No nos aumentan el sueldo, no encontramos trabajo, el jefe nos insulta, nos ultraja. Pero ¿por qué, Señor, no respondes? ¿Qué pasa con nosotros? Aquí va la respuesta. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, ahí viene ya el problema del corazón endurecido. Creo que una profecía lo dijo, no están oyendo al profeta. Es más fácil oír cualquier voz en el mundo que la voz del profeta. Ahora el Señor les manda un profeta. Eso quiere decir, el Señor oyó el reclamo
de Gedeón. Por Gedeón el Señor manda una respuesta y el profeta les dice: fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no el televisor, no la computadora, no el iPad, no el teléfono. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para comérselo con tranquilidad, para esconderlo de los madianitas. Haga un alto ahí, por favor. Ahora el Señor les ha dicho: no me obedecieron. Y como no me obedecieron, se quedaron sin trabajo. Como no me obedecieron, tuve que llevarles el hambre. Como no me obedecieron en vivir una vida de santidad, de entrega y de consagración, ahora van a tener que llorar, van a tener que sufrir. Los madianitas van a ser como espinas en sus costados y ustedes van a tener que pagar las consecuencias de su desobediencia. Aquí hay un matrimonio que cada vez que vienen allá de cuando en cuando: hoy sí, pastor, hoy sí que no nos vamos, el otro domingo venimos, y pasan 3 domingos y no vienen. Domingos, no digamos 3 martes, 3 jueves y 3 domingos. Mentira. Mentira. Porque el problema no está en que no puedan venir, el problema está aquí adentro. Aquí adentro está la rebelión. Y el hambre está llegando a muchas casas. Así que ahora viene un ángel y se le presenta a Gedeón. ¿Qué le dijo? Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Ahora, Gedeón no sabe que este es un ángel. Eso lo sabemos nosotros porque el escritor nos está diciendo que era un ángel. Para Gedeón era un hombre, un ser humano. Recuerde que la Biblia hay que leerla con ojos nuevos. El ángel es para nosotros, para Gedeón es un varón. Usted lo va a descubrir después. Y aquí está la queja de Gedeón, o sea, la queja de sus hijos. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, vea que él no sabe que es nada para un ángel, porque todo está en minúsculas. Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? O sea, Gedeón se está quejando con este extraño. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora la pregunta: ¿quién está sufriendo? ¿El papá? ¿Quién? Más recio. Póngaselos, ¿cómo se dice? Fájese el cincho, hombre. Son sus hijos los que van a aguantar hambre. Son sus hijas las que van a sufrir. Son sus hijos. Por amor a Dios, son sus hijos. Ahora ya sabemos que es el Señor quien está hablando con él. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. Ahora, momentito, ¿eran pobres? Sí y no. Porque Manasés es el hijo de José, allá en Egipto, que vino por todo el desierto y se partió en 2. Una media tribu quedó al otro lado del río y la otra media tribu entró.
Y ahí está Joás. Joás es de los que entraron a la tierra. Pero ahora resulta que están empobrecidos. No eran pobres, ellos eran ricos. Recuerde, habían traído tesoros de Egipto. Habían salido enriquecidos. ¿Y qué se hizo todo ese dinero? Se esfumó. Y ahora Gedeón está sufriendo las consecuencias de la simbiosidad de su padre. Y dicen, no es más, mi familia era más pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo quieres que tenga fuerza, Señor? Pero el Señor le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Ahí está la promesa. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. No me mueva ahí. Aquí va usted a ver con claridad absoluta lo que su hijo va a hacer o ya está haciendo por culpa suya, que prefiere llevarlos a la playa, llevarlos a Metrocentro, meterles un montón de ciencias sociales en la cabeza en lugar de meterles a Dios en el corazón. Abre bien los ojos para ver lo que hizo Gedeón, porque fue lo que hizo ver al Padre. No se lo pierda, a menos que usted quiera irse al infierno, ese problema es suyo, y arrastrar a su familia a la desgracia espiritual. Ahora sigamos. Gedeón le dice, dame una señal. Te ruego que no te vayas de aquí. Recuerde que el ángel está parado bajo un árbol. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Te voy a esperar, Gedeón. Anda a preparar la ofrenda. Aquí vamos a ver la simbiosis que ustedes les han enseñado a sus hijos. La mezcla entre lo santo y lo profano. Y Gedeón entró y preparó un cabrito. ¿De dónde sacó Gedeón la enseñanza de que a Dios se le ofrecen cabros o corderos? ¿De dónde lo sacó? Del papá. Él sabía que a Dios se le deben ofrecer corderos o cabritos. Así que eso no lo ignoraba. También dice, un pan sin levadura. ¿Dónde aprendió que a Dios se le debe ofrecer pan sin pecado, sin levadura? ¿Dónde? Más recio. O sea que vamos bien, ¿verdad? Eso fue lo que Gedeón veía en su papá. Cabrito y pan sin levadura. Vamos bien. Y un caldo en un caldero. ¿Dónde aprendió que el caldo donde se cocía el cabrito era para Dios, la primicia? ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde? Vamos bien. Cordero, pan sin levadura y el caldo. Y se los llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Ahí está el problema. Ahí está el primer problema. Porque Dios nunca aceptó un cordero debajo de un árbol. Los sacrificios a Dios siempre se le ofrecían en un altar de piedra, no bajo un árbol. Ahora aquí está la mezcla entre lo santo y lo profano. Gedeón agarra el cordero, correcto. Agarra el pan sin levadura, perfecto. Agarra el caldo, excelente. Y se lo pone bajo el árbol. Y el ángel dice, momentito. Aquí ya estás equivocado, hijo. Aquí tu papá ya hizo un mal trabajo. ¿Dónde viste a tu padre ofreciéndole sacrificios a Dios bajo un árbol? ¿Dónde lo viste, Gedeón? Es que, disculpe, Señor, pero eso fue lo que mi papá me enseñó. ¿Dónde le está enseñando a usted, a sus hijos, a adorar a Dios? ¿En el teléfono?
en el iPad, en el teléfono, en los juegos, en esas cosas. Ahí lo está enseñando usted. En la playa. Que porque hay una nube negra va a llover y por eso no vamos a adorar a Dios. Ahí lo tenemos. El ángel está parado bajo la encina porque necesita darle una lección a ese muchacho. Una lección que su padre torció totalmente. Ahora sigamos. Llegó bajo la encina y se lo presentó. ¿Qué hizo el ángel? Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta peña. A Dios se le ofrecen sacrificios sobre la peña y la peña es Cristo. Ahí había una roca, pero Gedeón nunca había visto a su papá ofreciendo sacrificios al verdadero Dios, sino a un Dios falso, al que usted adoró mientras su hijo iba creciendo. Ahora su hijo tiene una mezcla de adoraciones. Por un lado adora al Señor y por otro lado adora a Baal, a la ciencia, al trabajo, cualquier cosa. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego. Esa es la señal. El sacrificio fue aceptado porque se lo ofreció en la roca, como con Elías. ¿Se recuerda? ¿Aló? Como con Elías. Ahí está el parangón. Y el ángel del Señor desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta. He estado hablando con el mismo Dios. Me voy a morir. Ese era el paradigma de aquel tiempo. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, Gedeón. No temas, no vas a morir. Aunque te equivocaste al ofrecer sacrificio a un Dios falso, me confundiste con un Dios falso, pero te corregiste. Sigamos. Y Gedeón edificó ahí, ahora sí, un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Viene Gedeón y hace un altar como debía ser, un altar de piedras. Veámoslo. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu abuelito. ¿De quién era ese altar de Baal, hermano? ¿A qué judío se le ocurre tener 2 altares? Un altar a Jehová, donde le ofrece cordero, pan sin levadura y el caldo del cordero cocido, y un altar escondido a Baal con una imagen de acera. ¿A quién se le ocurre? Que son valientes, debería levantar la mano y decir a mí, eso le estoy enseñando a mis hijos, pastor, a tener 2 altares. Eso es lo que yo estoy haciendo. Con razón mis hijos andan exactamente como los del mundo. Con razón dentro de poco, cuando mi hija tenga 15 años, ya no va a querer venir aquí. Con razón. Ahí está. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre. Papás, ustedes tienen 2 altares. ¡Qué asombroso! 2 altares. Y eso es lo que sus hijos han visto. Un altar al trabajo, al éxito del mundo, al triunfo, a los diplomas, a los títulos, y otro altar más chiquito a Dios los domingos. ¿Cómo no iban a estar pobres, hermano? ¿Cómo no iba a estar sufriendo este patojo Gedeón
las consecuencias de la hipocresía de sus padres. ¿Qué cree que va a pasar con sus hijos? Ah, yo renuncio en el nombre de Jesús. No, no renuncie. Bote los altares que tiene. Derríbelos antes que su hijo tenga que hacerlo. Y que le dé vergüenza la enseñanza que usted le ha dado. Pero sigamos. Y corta la acera que está junto a él. Edifica después. Aquí viene, lean lo que sigue ahí. Solamente la siguiente frase. Edifica después. Edifica después. Edifica después. En debida forma, Gedeón. No me vayas a hacer un altar como el que hizo tu papá. Lo vas a hacer en debida forma. Te me cortas esos mechas de pelo, te me pones un pantalón de hombre, no de mujer con punte yuca, ni una licra, ni que te me vistas como afeminado, ni que me estés ahí tocando en los clubes nocturnos, ni que te creas el pirruris del barrio. No, 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 en debida forma. Y tú, mi hijita Gedeona, te me vas a vestir como debe ser, te vas a comportar como dama. Deja de andar enseñando el ombligo, deja de andar enseñando la piel y tatuándote una florecita en la espalda. En debida forma. ¿Será que es mucho exigir eso? Pues yo creo que sí, fíjese. Porque es más fácil tener un altar a Baal que un altar al Señor. Porque el altar al Señor exige que usted se levante como padre a las 2, 3 de la mañana, a hacer su devocional, a interceder por su familia, a pedir por sus hijos que no se le aparten, que no se le vayan al mundo, y luego usted mismo tiene que venir como sacerdote de su casa y estar atento a la conducta de sus hijos. Esa es su obligación. No solo llenarles el estómago ni la cabeza, también el corazón. Y entonces le dice el ángel, ahora haz un altar en debida forma al Señor tu Dios, no al Dios de tu padre. Por eso hay tanto hijo rebelde aquí adentro, hermanos. Mire, cuando mi esposa les dijo de común acuerdo que ya no hay cobertura para ustedes, que ya no hay responsabilidades, que ya no somos padres espirituales ni en la fe ni en nada. Mire, la mayoría como humo, hermano. Como quien dice, gloria a Dios, ya no tengo que reportarme. Algunos pocos lo tomaron. La mayoría dijo, gloria a Dios, qué bueno. Ya no tengo que rendirle cuentas a nadie. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Porque cuando usted ya no le rinde cuentas a alguien, usted se volvió totalmente independiente de Dios. No es de extrañar que la mayoría de ustedes ya no venga los martes. Y ahora le agregamos el jueves. Dentro de poco se da también el domingo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, vas a hacer un altar al Señor, tu Dios, sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. ¿De quién era esa imagen de acera? ¿Da cuenta? Iglesia, una vez más, que les dé pena, hombre. Mamá, que le dé pena. Ustedes están arruinando a sus propios hijos. Ustedes los están echando a perder. No es Dios, no es el diablo. Son ustedes. Algunos ya los echaron a perder, ya son domingueros, ya. ¿Para qué insistir en eso? Ya no sirven a Dios. Ahora, estoy consciente de algo.
Estoy consciente de algo. ¿Me das la cita que me mandaste hoy en la mañana, amor? ¿Jeremías o qué? También lo pone la hermana. Oiga esto. O mejor, va a leer esto. Y después regresamos, hermana. Ezequiel 3:7. 7 al 9. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar. Voy a cambiar. Pero los de visión de fe no te querrán escuchar, ya que no quieren escucharme a mí, dice Jehová. Ciertamente toda la casa de visión de fe es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril, más duro que el pedernal he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Eso hay aquí. Se lo voy a demostrar el martes y se lo voy a demostrar el jueves. Y nos vemos el otro domingo. Tan campantes como que si no hubieran escuchado nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque su Baal ocupa un lugar más fuerte en su corazón que el verdadero Dios. Una lloviznita y ya no viene. Un chifloncito y ya no viene. Antes era porque venía el primo, ¿verdad? Con un montón de valijas. Hoy ya no necesitamos que venga el primo. Hoy hay una nubecita. ¿Va a llover vos? Sí, fíjate, mira, sí, está puesta el agua. Entonces no vamos. ¿No les da vergüenza, iglesia? ¿Eso? ¿No les da pena? Que al trabajo no falta, pero a la iglesia sí. ¿No le da pena que a la universidad no falta, pero a la iglesia sí? ¿No cree que esa lectura del profeta que se escribió hace, 2,000 o 3,000 años atrás, sigue estando vigente para mi esposa y para mí aquí? Lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ¿y la sangre de Cristo? ¿Y el bautismo en agua? ¿Y el haber hecho su oración? ¿Dónde está? ¿Y el aumento que le han venido, cómo lo agradece? ¿Y el trabajo mejor pagado, cómo se lo agradece a Dios? ¿Cómo? Que sus hijas no les resulten embarazadas de cualquier muchacho de la calle, ¿cómo se lo agradece? Vaya, quitemos que no sea embarazada, que no sea violada, ¿cómo se lo agradece? ¿Cómo? ¿No les da vergüenza? Debiera darles vergüenza. Debiera darles pena. Joás nunca se imaginó que un día el Señor iba a llamar a su hijo a su servicio. Y venía todo torcido. Como usted ha hecho que sus hijos crezcan, todos torcidos en la iglesia. Viene la abuelita, quiere ir a enflorar, ahí va el nieto llevando el manojo de flores al cementerio. Porque la mamá cobardemente no le dice, mamá, discúlpame, mi hijo no puede ver eso. Lo lamento, mami. Es que tu abuelito murió hace 22, disculpe que mi abuelito haya muerto, no hay problema, pero mi hijo no va. Los amo. Yo quisiera predicarles un mensaje así chistoso y que se rían y que pero no puedo. No puedo, créanme que no puedo. Quisiera hablarles del éxito, del triunfo, darles una ponencia en donde ustedes salgan cabezones y que mañana salgan al mundo a vencer al mundo.
pero no puedo. Primero tienen que vencer esa miseria de corazón que los ha imbuido, que se han escondido en la pandemia para haber apagado el fuego del Espíritu Santo. Ustedes son los padres de los Gedeones, que no saben cómo adorar a Dios, porque los han mal enseñado a ser hipócritas. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa. Es la casa la que impregna, la iglesia no. Aquí solamente vienen a oír y van a comparar en su casa y van a decir, no, mi papi está haciendo lo que dijo el pastor. Lo lamento. Mi papi y mi mami están haciendo lo que dijo el pastor. A mí me lo han dicho aquí algunos. Pastor, usted dijo esto y esto. Y lo volvió a repetir. Ah, sí, perdóname. Porque sus hijos se fijan. Y ellos están viendo que su Baal y su Acera tienen adoración en sus vidas. Y sus hijos, lamentablemente, los que ya crecieron, ya no hay marcha atrás. Y son los que van a aguantar el hambre. Los que van a sufrir. Y luego le reclaman a Dios. Oh Señor, ¿dónde están tus promesas? Ahí están, mijo. Pero tu papá te las torció. Tu mamá, por andar en esas cosas de las modas del mundo, te las torció. Así que empecemos. Y le manda al ángel. Vas a hacer un altar como debe ser, en debida forma. No como el que hizo tu papá. Es más, derriba ese altar de tu papá. Mata y quita esa imagen de acera y enciende un fuego con ella para que veas que para ti no tiene ningún poder. Veamos el 27 a ver qué le sacamos todavía. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho, mire, le tenía miedo a su papá, lo hizo de noche. Ya de ahí se desprende otra lección. Pero Gedeón tuvo el valor de confrontar a su papá. Lo lamento, papá, no puedo repetir tu historia. Está de por medio mi estómago, mi casa y mi familia. Tristemente, muchos ya están repitiendo la historia de su papá. Tristemente. Amén, hermanos. Yo quisiera ver una sonrisa ahí a través de sus ojos que diga, pero ¿cómo reírnos si esto debiera destilar lágrimas? Entonces, estando sentado ahí preguntándole, Señor, ¿cómo termino el mensaje? ¿Cómo lo termino, Señor? Y me dijo, bueno, solo hay una forma, que vengan todos los papás y mamás con sus hijos y que le vengan a pedir perdón a Dios. Y que hagamos una nueva consagración. Porque ya fueron consagrados. Desde chiquitos. Ya fueron consagrados. Pero ahora hay que hacer una reconsagración. Y decirle, Señor, perdóname. Yo he pecado. Una hermana se acercó el jueves pasado conmigo y llorando amargamente me dijo, yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa. No es el televisor, ni el iPad, ni el teléfono, es usted el culpable. Porque en lugar de traer a sus hijos a la iglesia, se los está llevando a saber a dónde. Sí, usted. No los he visto ni martes ni jueves. Y no me explique nada. Es que yo lo veo en el YouTube. A mí no me interesa si lo ve en el YouTube. Al Señor se le adora en espíritu y en verdad. No en la televisión. Ah, y te felicito. Tú, mírame, te felicito por lo que me contaron que hiciste. Sofía, te felicito. Así me gusta que tengas valor.
de decirle a la gente, lo lamento, eso no me han enseñado a mí. ¿Oíste? Habla muy bien de ti. ¿Qué piensa hacer entonces con sus altares? A ver, papá, ¿qué piensa hacer? ¿Quieres que tus hijos te pierdan? A ti te toca que luchar. ¿Quiere que su hijita se le pierda? Usted tiene que luchar. Que ella no vea dos altares, hermana, solo uno. Solo uno. Solo uno, hermana, solo uno, solo uno. No al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, a la rebelión. No, 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 no. Solo uno, al altar de Dios. Tal vez, y quiero que me vea con seriedad, tal vez sus hijos sean rescatables. Aquí tocaban el saxo, tocaban el violín, tocaban la batería. ¿Qué se hicieron? No me responda, respóndase usted y su esposo. Aquí crecieron aprendiendo a tocarle a Dios. ¿Qué se hicieron? ¿A dónde los llevaron? ¿A qué altar se los están llevando? A mí no me interesa que vengan, me interesa salvarlos para que ustedes no vayan a llorar cuando ellos tengan que llorar. Porque ustedes fueron enseñados, patojos, a la sana doctrina. Pero ¿qué altar están adorando ahora? Y ustedes, los papás, son los culpables. Ustedes son los culpables. Y públicamente quiero preguntarle, ¿dónde está aquella hermanita que apuntaba los mensajes todos los domingos? ¿Qué se hizo? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde dejaron sus hijos de ver a su mami escribiendo los mensajes? Piénsenlo. Y tú como cabeza de hogar, piénsalo. ¿Qué altar le estás presentando a tus hijos? ¿Se da cuenta que no es cuestión de pandemia? Es cuestión de corazón. Es cuestión de corazón. Y quizá voy a ser malcriado, abusivo, pero ¿qué clase de nietos les vas a dar a tus padres? ¿Qué clase de nietos? Si la Biblia dice que los nietos son corona de sus abuelos. Piénsenlo, hermanos. Piénsenlo, por favor. Cuando venga tu primogénito, ¿irá a ser corona de su abuelo? Espero que sí, que este mensaje, mi hijo, te clave en el corazón y que ya digas, ya basta de estar adorando lo que no debo. ¿Qué clase de nieto les vas a dar a tus padres? Ustedes son los que van a hacer eso. Ustedes. Ore por sus hijos. Empiece a clamar por ellos. Empiece a pedirles perdón. Empiece a llorar por ellos. Padre, perdónanos. Me he descuidado. He levantado un altar espurio, un altar falso.